Hola, ¿cómo están? Pues este es mi primer video probando OBS, en el cual les voy a explicar lo que es el fundamento de diseño, la clase que nos explicaba el profe, y pues lo voy a hacer un poquito más corto porque ya había hecho un intento, pero pues se me alargué mucho. Entonces aquí pues tenemos más que todo las raíces del diseño, que es esta presentación. Espérenme, la agrando. Entonces, ¿por qué las raíces del diseño? Antes de cualquier cosa me gustaría preguntarles, ¿por qué el humano inventa cosas? Y es que desde un inicio, la prehistoria, cuando el ser humano tenía alguna necesidad, que pues, ¿qué es esto? Es una sensación, carencia o una sensación de carencia o de falta de algo que pues el ser humano necesita y quiere suplir, ¿no? Y pues allí están entrelazados el problema. El problema es un obstáculo o una dificultad para satisfacer una necesidad y pues en la vida del ser humano. Teniendo en cuenta esto, desde la prehistoria hemos tenido la necesidad antes nuestros antepasados de, no sé, que tenían frío, entonces cazaron y pues hicieron telas de piel de piel de animales, luego la máquina textil y muchísimas cosas más. Por otro lado, también cuando teníamos hambre, entonces se llega a hacer una herramienta como lo es la piedra picada, que tiene como una forma afilada para poder cazar, matar alimentos y consumir. Pero por otro lado, el descubrimiento, porque no es un invento, el descubrimiento del fuego, pues nos fue muy útil. Y así sucesivamente. Hay muchísimas cosas en las cuales el ser humano pues tenía una necesidad y ha buscado y eso le ha ayudado a desarrollarse como especie humana, ¿no? Claro está. Aunque siempre cuando hay una necesidad puede llegar a haber un problema, un obstáculo para suplirla y ya luego encuentra. Y es que realmente esto es el diseño, o sea, el diseño es buscar soluciones a las necesidades de las personas, pero creando propuestas diferentes, innovadoras y que puedan tener ventajas o desventajas de otras, ¿no? Pues el profe nos da muchos ejemplos de esto, pero hay una clara diferencia entre necesidad y problema. ¿Cuál es este? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos sed, eso es la necesidad. Yo tengo sed, entonces ahí, hasta allí llega la necesidad. Pero cuando ya llega de que no hay agua, de que me cortaron la luz, de que no pagué el servicio, de que pues no recolecté agua, mis vecinos no me prestan, no sé qué hacer, no tengo dinero para ir a comprar en el de uno. Esos son los problemas que nos obstaculizan el suplir la necesidad o la sensación de carencia. Aunque en este caso el tomar agua pues es una necesidad básica. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es eso de básicas y superiores? ¿Cómo así? Y aquí es la pirámide de Maslow. Maslow es un psicólogo en 1943 que nos habla de que las necesidades tienen una jerarquía. Y ya les voy a explicar cómo tal que es esta jerarquía. Algo que bien, pues muchos inventos que hemos visto, por ejemplo el motor o no sé, el velcro, no sé si saben que el velcro fue de una planta que era picosa, que tenía como el material del velcro y se le pegó al perro, entonces un señor, un químico pues dice, no, sí, eso está súper bien, vamos a hacer una cinta que parezca casi lo mismo. Igual con el microondas, que cuando ponen en una carne en un radar se empieza a calentar y empieza a asarse y demás. Entonces, pues obviamente esto conlleva algo, pero muchas de las cosas han venido de la naturaleza. Del diseño y obviamente pues basándose en ellas se han hecho muchísimas grandes cosas. Aquí nos encontramos con pues la pirámide de Maslow, obviamente son cuatro niveles que se los voy a ir desglosando desde la parte superior hasta la parte inferior. Aquí nos encontramos con, entre comillas, lo puse porque en mi fuente que encontré, la teoría de Maslow se titulaba Teoría de la Motivación Humana. Pues aquí tengo dos analogías, las repartí entre dos, pero pues se correlacionan y es que nos explica que cuando el árbol pues necesita luz solar, agua, pues para poder crecer sano y demás, el ser humano necesita amor, seguridad, afecto y otras necesidades que solo pueden venir afuera. ¿Qué pasa cuando estas necesidades son suplidas por otras personas? Pues que el verdadero problema del desarrollo humano es con la autorrealización o cuando tú empiezas a hacer las cosas por ti mismo. Pero ya nos vamos a entrar en esa parte.
pero siguiendo la teoría de la motivación humana, fue creada en 1954 de 1970. Pues esta Maslow la dividía entre dos partes según la fuente a que consulté, que es la básica y la secundaria. La básica, pues es algo que si no hace, o sea, si no tenemos esto nos morimos, como el ver agua, comer, respirar, aunque está entre paréntesis respirar, porque en la clase se nos explicaba y expresaba que el respirar es algo eh, que hace el ser humano así, pues no lo hace conscientemente, como lo son los movimientos peristálticos del intestino y muchísimas cosas más. Pero igual, pues es una necesidad básica que se necesita, ¿no? El dormir, el ir al baño, la reproducción, el dejar genes, porque obviamente si el ser humano no se reproduce, pues se va a llegar a un punto a otro que extinguir. Por otra parte, la secundaria. La secundaria es ayudar a una mejor calidad de vida, nada más. Y es que cuando se suple la básica de ya tengo todo lo que necesito para vivir, o sea, no está en riesgo mi vida, entonces, ¿qué hago? Pues ahora tengo que buscar siempre una calidad de vida mejor. Y eso es lo que ha llevado a desarrollarse al ser humano y es lo que ha llegado a la teoría del apocalipsis tecnológico, que ya se los voy a nombrar más adelante. ¿Cuáles son las secundarias? Podríamos decir que el empleo, el ocio, la comunicación, la salud, el tema social, el ir al ejercicio para estar fitness, la economía. Esto es muy importante porque obviamente si tú tienes un buen dinero, dependiendo de lo que tengas, vas a ir subiendo y subiendo de calidad de vida, ¿no? Lo emocional también es importante, que el transporte, que si tengo un carro y que si ya tengo ese carro y ya puedo transportarme y tengo otras necesidades, entonces ahora quiero un carro que sea mejor a ese. Entonces siempre mejorando nuestra calidad de vida, pero desde la base de que las necesidades básicas están suplidas. Por otra parte está la autorrealización. Este es el primer nivel de la pirámide de Maslow. ¿Qué quiere decir esto? Es la necesidad de una persona para ser y hacer lo que nació para hacer, entre comillas, que es como el cumplimiento del talento que nosotros tenemos a través de algo que hagamos, ¿no? Entonces aquí pues yo les puse algo que me aparecía en las fuentes, como moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas, que es algo que sí o sí pues nosotros lo tenemos que hacer, porque obviamente un problema es entre dos personas y cuando se deja la otra parte pues y se hace una autorrealización, la necesidad de no tener ese problema, pues conlleva la solución. Aquí les dejé dos marcas súper importantes que utilizan esta necesidad para su marketing. Y es que muchas de las marcas y productos que hacen marketing con las necesidades, que son las marcas internacionales, estas no solo estás comprando el producto, sino la sensación de necesidad que te otorga. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Nike. Nike con su célebre eslogan de Just Do It, tú puedes, entonces da como una idea de superación personal, de desafío de límites, alcanza tus metas personales. Entonces, muchas de las personas se han visto que pues compran ahí por esta necesidad, que quieren como superar límites y entonces dicen, no, necesito zapatos para ejercicio, necesito ropa y demás. Luego está Apple. Apple es una de las marcas que utiliza la autorrealización como un método de marketing y que le ha servido demasiado. ¿Por qué? Pues al crear cosas como iPhone, iPad, MacBook, se han hecho herramientas que permiten a los usuarios expresar creatividad, innovación y pues obviamente aunque son muy costosas, tienen almacenamiento más alto, cámaras, que RAM para una velocidad mucho más de los programas y demás. ¿Esto qué hace? Pues de que el momento de que tú estés resolviendo o resolviendo o supliendo necesidades de la autorrealización, pues lo puedes hacer más rápido por medio de estas herramientas, ¿no? Por otra parte, nos encontramos con los otros dos niveles, ya les conté el primer nivel, ahora está el subnivel, que es el estima. Esta necesidad está orientada hacia el reconocimiento de algo que hagamos, un logro como académico, en el trabajo, que me fue bien en el fútbol, entonces cuando llegué a mi casa y si mis papás no me fueron a ver, quiero que ellos me feliciten. Tengo esa necesidad de decirme, oye, hija, muy bien, o cosas así. Y pues también el respeto hacia los demás. Aquí la dividieron entre dos cosas
cosas, la inferior y la superior. La inferior es pues el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, pero la superior de ella es algo más profundo, la necesidad de respeto de sí mismo, la confianza, la competencia que se ve mucho en el ETITC, la maestría, que quiero llegar a ser mucho mejor persona, quiero tener ese reconocimiento, entonces ya no voy a hacer carrera, sino que voy a hacer doctorado, luego voy a hacer maestría, creo que lo dije al revés, pero bueno, la independencia y pues la libertad, que siempre se ha ido muy cuestionada cuál es la definición de qué es la libertad. Aquí les puse una marca que es BMW. BMW ha transmitido la idea de éxito alcanzado, porque cuando tú compras ese carro, no estás comprando el carro como tal, estás comprando la necesidad que él te dice, o sea, tienes ese reconocimiento, tú trabajaste duro y compraste un muy buen carro que lo tenemos en mi marca, entonces te estoy dando un estatus social que necesitas alcanzar. Entonces las personas muchas de las veces se dejan guiar por esto y pues compran el BMW, aunque es claro que el BMW es una marca buena, pero puede llegar a existir otras marcas de carros que lleguen a ser mejores, pero no te dan esa necesidad de estatus y por ende no venden más que BMW. Aquí nos encontramos con lo que está un poquito más inferior, que es amor, afecto y pertenencia. Maslow lo describía como el estar en un cierto grupo social y tener como el poder pertenecer, el que nos quieran y demás. Estos, pues llegan muchísimas cosas después de esa necesidad. Llegan los deseos de casarnos para convivir y compartir una vida con la otra persona y saber que nuestra existencia no es solo así normal, sino que hay un testigo de ella. También tener una familia, ser parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia, de un grupo de personas que comparten la misma creencia y o ir a un club social y sentir que pertenecemos a ese club social. Aquí nos encontramos con una marca que utiliza muy claramente y visualmente lo que es la necesidad del amor, afecto y pertenencia. Esta es la motor Harley Davidson. Y es que cuando tú compras las motos, los compradores se vuelven como una hermandad global porque tienen como el mismo modelo, se llegan a vestir diferente, tienen unos códigos iguales o similares. Entonces cuando tú compras la moto, compras como una comunidad que va a estar allí no necesariamente para ti, pero que tú vas a saber que hay una comunidad parecida a ti. Y no como tal la moto, aunque como ya lo he dicho muchas veces, pues estos elementos tienen que ser buenos y suplir algunas y ciertas necesidades básicas mejores que otras marcas, pues para que les haya ido y les vaya también. Aquí les mostré los dos logos, tanto el que está a color como el que hicieron a blanco y negro. Por otra parte está la necesidad de seguridad, esta está más inferior que todas las que les he mostrado, y es que la persona se sienta segura y protegida, nada más. Pues esto hay muchísima seguridad física, seguridad familiar, seguridad de salud, seguridad de autoestima, de empleo, de ingresos, recursos, pues hay muchísimos ejemplos de estas, ¿no? Aquí nos encontramos con las fisiológicas, es el nivel más inferior de toda la pirámide y estas pues es mantener la osmostasis en el cuerpo humano, que es pues las necesidades básicas, que si tú no tienes esa base bien, si tú no la tienes pues obviamente tú no vas a poder seguir subiendo y subiendo y subiendo, sino que tú necesitas esta para poder alcanzarlas y tener las otras necesidades. Esta, respirar, dormir, beber agua, desechos corporales como ir al baño, irregular la homeostasis, que eso lo hace pues el cuerpo inconscientemente, ¿no? Aquí nos encontramos con McDonald's. McDonald's es una de las empresas que hace esto y lo utiliza muchas de las varias veces. Y es que cuando McDonald's te dice necesitas comer, o sea, necesitas mi producto para llenar esta necesidad que tienes de comer, este deseo. Pero obviamente ahí la persona necesita como que dice, ah, no, pero no importa que sea chatarra, no importa que le haga mal, a mí esto me puede dar un gusto. Entonces, como tal, no te está dando como la necesidad, como tal, la hamburguesa y eso, sino que te vende la necesidad de que tú tienes hambre y te convence de ello en muchas de las promociones, que si es estirando el queso, poniéndolo más atractivo, la forma de su producto. Aquí nos encontramos con Abraham Maslow. Esa es una cita que él hace refiriéndose a toda la pirámide de Maslow, pues de su pirámide. Y es que él dice que, bueno, cuando ya el hombre ya no vive solamente de pan, ya tiene sus necesidades, ¿qué pasa cuando los deseos del hombre
hay más que pan y cuando la tripa está llena inconscientemente. Esto es lo que les decía con McDonald's. Nosotros puede que lleguemos a estar súper llenos, que nuestro estómago no necesite comida, pero el ser humano se hace la necesidad y el sentimiento de que falta algo, de que falta una hamburguesa para poder llenarte. Y así esto es lo que utiliza Abraham Maslow para decir de esto, pues surgen otras más superiores, luego otras y otras y otras, y por eso las califica y las jerarquiza estas necesidades. Y pues esto lo expresa como así. Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que las necesidades humanas básicas están organizadas en una jerarquía de prepotencia relativa. Bueno, aquí nos encontramos con cuatro partes que son fundamentales y que me toca explicarlas de acuerdo a la clase, ¿no? Cada definición que he presentado, si no es bien que digo es de la fuente, es de la explicación que se nos dio en la clase. La técnica es saber hacer algo de acuerdo a los procedimientos, como el cepillarnos los dientes muchas de las veces, cuando, bueno, todas creo que nos han enseñado cuando somos chiquitos, el cepillarnos bien los dientes, que si tienes que hacerte movimientos circulares, que si tienes que hacerte para en línea, para atrás en la lengua, cuánto tiempo tienes que durar, que si el agua, muchísimas cosas. Entonces es hacer algo mediante un procedimiento, ¿no? La tecnología es una actividad humana que satisface una necesidad, la carencia o sentimiento que falta algo. Y esto, obviamente y plenamente, es para mejorar la calidad de vida. Eso no te mejora las necesidades básicas, porque como tal la tecnología no suple esto, sino que es el mejorar y los otros niveles de la pirámide de Maslow. Aquí nos encontramos con cuatro cosas. Primero, el resultado. El resultado de la tecnología es un artefacto. Un artefacto es un objeto que cumple una tarea en específico, como lo son los computadores, el mouse, la mesa, las medias, hasta lo más simple tiene tecnología porque cumple algo. Luego los procesos. Los procesos son productos o servicios. Aquí nos encontramos con el SIP, que es el medio de transporte que utilizamos público. Bueno, sí que es para todas las personas, obviamente tiene un costo. Y pues aquí el profe nos comentaba y explicaba que es muy importante hacer los pasos, que es el idear primero, el planear y ya luego plasmar. Y es que el plasmar es la técnica, el dibujo, texto, marca, lo que no se nos va a explicar ahorita del momento de renderizar cosas, dibujos en 3D y demás. Pero pues es mucho más importante el idear, investigar, consultar. Y es algo que criticaba el profesor, el SIP, debido a que pues la persona que hizo el SIP solo se fue a otro lugar, vio, dijo, no, esto me parece excelente y quiso implementarlo en un territorio que no tenía las condiciones de terreno, ni espaciales, ni en la sociedad para hacer este medio de transporte. Y pues también como lo es con el metro, que no se ha llegado a investigar, que se dijo, vamos a hacer el metro por tierra porque ya no podemos gastar más tiempo, pero no se llegó a una investigación anterior. Por otra parte, nos encontramos con la ciencia. La ciencia es el estudio de las cosas, nada más. Entonces, de allí entra la energía. La energía, pues, es la capacidad para desarrollar un trabajo. Tenemos 10 tipos de energía que se los voy a ir desglosando parte por parte. Tenemos la mecánica, hidráulica, eléctrica, térmica, magnética, eólica, nuclear, sonora y química y solar. Esas ya las voy a ir desglosando porque uno de los temas era investigar, pues, los tipos de energía. Por otra parte, el conocimiento. El conocimiento es uno de los resultados tecnológicos, o sea, una actividad para satisfacer una necesidad. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si nosotros se acaba el fin del mundo, si estamos en una película de distopía que nos muestra dentro de 10 años qué va a pasar con el apocalipsis tecnológico, que no hay nada, y nosotros pues no tenemos ni tecnología ni ciencia, entonces ¿qué hacemos? Bueno, el conocimiento pues también llega a ser el estudio de las cosas que llegaría a ser la ciencia. Pero pues si nosotros, no sé, ahí les puse el ejemplo de que estamos en un avión, nos se cae y necesitamos, y justo en la plena, diga, en una selva, digamos en la Amazónica, que pues no se ha descubierto muchísimas cosas debido a que es demasiado grande y es muy peligrosa. Entonces, lo único que te va a salvar a ti no es como tal en la tecnología, porque pues no tienes elementos, sino que necesitas el conocimiento para usar estos elementos. Entonces, si yo sé hacer una fogata, vamos y hago una fogata y ahí me suple la necesidad del frío. Que si yo sé hacer
una zona de acampar y muchísimas cosas más. Eso me va a suplir necesidades básicas. Y obviamente mediante eso pues voy a ver, voy a ir dirigirme, que si tengo un mapa, que si ya para irme al lugar de la ciudad y ya empezar con otra vez la calidad de vida y el proceso de suplir una necesidad, luego ir por otra, otra y otra y otra. Y esto es lo que se nos explicaba pues en la clase, ¿no? Aquí nos encontramos ya con los tipos. Primero está la mecánica. La mecánica es el estudio del movimiento. Entonces, un ejemplo que les ponía son los carros o la Fórmula 1. Pues este tiene energía tanto cinética como potencial, aunque unas de ellas pueden llegar a cero. Otra parte es la eléctrica. La eléctrica se vio en la revolución industrial y es el estudio del movimiento de electrones. ¿Qué ha permitido esto? Ha permitido de que muchísimas ciudades, esta es una ciudad de Japón, puedan ser iluminadas a gran escala y es pues reemplazar los faroles a gas. Y esto es con un elemento que se llama transistor, que se los vamos a explicar más adelante, que yo se los voy a explicar más adelante. Luego está la magnética. La magnética es la energía proveniente de la luz o de las ondas electromagnéticas, como ya se dice mismo en la definición, rayos gamma, luz ultravioleta y demás. Por otra parte, nos encontramos la energía nuclear. La energía nuclear es la energía que resulta de reacciones nucleares o cambios que se producen en los átomos y núcleos atómicos, ¿no? Pues aquí pues es como la fisión nuclear, la desintegración nuclear, que es muchos de los temas que se pueden llegar a tener y tomar en cuenta bueno, en física, no, en química mejor y también en biología, que se necesita mucho para el estudio del cuerpo. Luego está la hidráulica. La hidráulica es algo que nos ha permitido y que nos ha ayudado muchísimo y es el movimiento del flujo del fluido líquido. ¿Qué pasa? Aquí pues es como, aquí vemos unas centrales hidroeléctricas de presa, que es que acumulan el agua en el embalse, la sueltan desde una gran altura y esto generan electricidad. Luego la térmica es que refleja la diferencia de temperatura entre dos sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Pues una taza de café caliente tiene energía térmica. Luego está la eólica siento que todo el mundo la conoce, es la energía que estudia y aprovecha el movimiento aerodinámico, cómo aprovechar el viento, qué hago. Se han visto y se han creado barcos eólicos terrestres, aquí vemos el de offshore, pero pues en Colombia como tal también los hay y pues es para atraer obviamente las válvulas de lo que es el molino y demás tienen una química matemática para atraer y la energía y convertirla ya con el motor a algo muchísimo, pues ya como es la transformación de energía, ¿no? Luego está la energía sonora, es el movimiento de las ondas sonoras, por ejemplo, la canción reproducida en un equipo de música. Entonces aquí les pongo un equipo que antes era muy utilizado, un tocadiscos, pero pues ahorita pues ya no, ya solo es como que tienes tu celular, pones Spotify y ya. Luego está la química resulta de reacciones químicas, un ejemplo de esta es la pila y ahí pues les muestro una pila muy compuesta. Ya para culminar, la décima energía que encontré, tipo de energía, es la solar, que es la energía renovable o inagotable de la luz y el calor. Es como aprovechamos lo que nos da el sol para convertirlo en energía. Entonces muchas de las veces en el campo y en muchos lugares que se gastan demasiadas energías utilizan esos paneles solares para no tener que gastar tanta energía y poder aprovecharla de un elemento natural y suplir la necesidad pues de ver, ¿no? De tener una visualización y así suplir otras necesidades. Estos pues son los paneles solares en hogares o en empresas. Aquí nos encontramos con las fuentes que ya pues obviamente les voy a dejar el documento para que ustedes puedan ir y pues buscarlas. Aquí vemos la revolución industrial. Esta se parte en cuatro, pero ¿qué es la revolución industrial? ¿Qué decimos y qué queremos expresar cuando hablamos del término revolución industrial? Y es que estos son grandes transformaciones sociales debido a avances tecnológicos, fruto de descubrimientos importantes en el desarrollo científico de la humanidad. Este se separa en cuatro partes, aunque se dice que la quinta revolución es la que estamos viendo ahorita, que es con la inteligencia artificial y demás, pero no se ha llegado a un concreto determinación de si sí es la quinta o no. Entonces, hasta el momento se han registrado cuatro. La primera empieza en el 1786, se las voy a desglosar más adelante. Esta empieza con James Watt, se ve la máquina de vapor que
cambia y transforma todo el transporte de Inglaterra que luego llega a nosotros y también nos transporta. Luego el telar mecánico, este pues desarrolla la industria textil, cuando les decía el ejemplo de que anteriormente en la prehistoria solo eran telas de animales, luego se empezó a ir transformando, transformando, hasta que se llega el telar mecánico. Luego está la segunda revolución industrial. Aquí es donde se descubre y se desarrolla la electricidad. Esta se utiliza para todo, la industria, el transporte, la vida doméstica, que si esto, lo otro, porque de verdad es algo que, pues, un descubrimiento que ayuda a muchísimas cosas. Y aquí está el motor de explosión, que es una tecnología que concluye con el invento del automóvil. Ustedes se preguntarán cómo se inventa el motor, ¿será que fue planeado? No, el motor sale de un proceso que ya se los voy a decir más adelante, que fue algo inconsciente, que salió así y bueno, ya lo tengo y esto me funciona, entonces lo voy a seguir haciendo. Luego está la tercera, que es en 1990, que es cuando se comienza a trabajar la energía atómica, la electrónica, la cibernética, y aquí es cuando en la biología aparecen muchos antibióticos, muchos desarrollos, y también en el medio de comunicación se desarrolla lo que es la radio, la televisión y demás. La cuarta, la cuarta empieza desde el 2010. Este es el acceso a Internet de dispositivos, el uso de inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas, Machine Learning, que luego utiliza ChatGPT, Géminis, pero eso lo va a ir desglosando más adelante. Entonces, ¿cuál es la primera revolución industrial? Esta es la energía mecánica. Aquí se utiliza el estudio del movimiento. Entonces, los sistemas mecánicos se basan más que todo en el carbón como fuente de energía y en la máquina del vapor. ¿Qué pasa? Que se empieza a transformar el esfuerzo del ser humano por fuerza motriz. Esto que genera en la sociedad, pues que haya, por ejemplo, la protesta, creo que se llama la reforma de los obreros en Francia, pues porque muchísimas personas, miles de trabajadores, tanto hombres y mujeres que trabajaban en las fábricas, niños moviendo cosas, pues obviamente estos aparatos pues trabajan más rápido, no consumen tanto, no tienen que dejarles tiempo para comer, o sea, no descansan, entonces esto pues y hacen el trabajo de por ahí unos que 20 hombres en promedio, pues empezaron a despedir, un despido masivo entre las personas y pues esto generó una inconformidad social pues gravísima, altísima. Luego aquí, ¿dónde nace el motor? El motor, lo que nos ayuda ahorita al momento de transportarnos y que es importantísimo para ahorita la necesidad básica pues de transportar. ¿Qué pasa? Sucede en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII. Esta era una máquina a vapor. Es generada, bueno, sí, descubierta por James Watt, el cual pues patenta en 1769. Esta es una máquina de vapor muchísimo más eficiente que las anteriores y es que el calor generado por el vapor ahora es reemplazado por el movimiento continuo para accionar otras máquinas. Y aquí, de allí parte la segunda revolución industrial desde 1850. Aquí me equivoqué, este es el título de la segunda. Aquí, como ya lo había dicho, la energía eléctrica es el estudio del movimiento de electrones. Convertir lo mecánico en lo electrónico y viceversa, convertir lo electrónico en lo mecánico. Aquí, ¿qué pasa? Pues fueron tres cosas los objetivos principales. Primero, la automatización de fábricas. Ok, ya encontramos unas máquinas que nos pueden ayudar, pero ¿cómo mejoramos estas fábricas para que nos ayuden muchísimo más? El avance del transporte, la creación de nuevos medios de comunicación, y es que anteriormente pues era como se escribían cartas, luego pues se empezaron a escribir telégrafos y ahorita pues solo es como que llamarle a la otra persona y pues llega instantáneamente el mensaje, ¿no? Porque es que las cartas el problema era el tiempo de comunicación que no se llegaba a una cierta. Si tú escribías porque se había muerto alguien y en esos 3 meses llegaba, la persona pues podía llegar a tener la noticia muchísimo más antes y pues ahí hay un poco de conflicto, ¿no? Pero una desventaja de esto es que ya no se hacen mensajes como antes. Si tenemos a la otra persona al lado y estamos comiendo, preferimos ver un video a hablar con esta persona. Se está perdiendo la necesidad pues social. Aquí nos encontramos con la Guerra de las Corrientes. Este es un evento que pues en la historia marcó algo importantísimo. Tenemos a dos personajes que caracterizan esta. Primero, Thomas Edison con la corriente directa y Tesla con la corriente alterna.
Corriente continua decía que pues la electricidad solo fluye en una dirección y la alterna por su parte dice que tiene varias direcciones y esto obviamente la corriente continua la desventaja que tenía tan grande es que no viajaba a largas distancias, entonces si cuando se implementó esta tenían que poner en cada callecita, en pocas calles una planta eléctrica para darle electricidad a las casas. Por otra parte, la corriente alterna era algo muy diferente. Los transformadores, el transistor viajaban a kilómetros con la misma pérdida de energía y al mismo funcionamiento. ¿Qué pasa? Para proteger su negocio de la corriente continua, él hace una campaña contra el desprestigio sobre la corriente alterna y se basa en dos objetivos. El primero, en que esto estaba electrocutando animales en público y segundo, y que es muy cierto, ayudó al descubrimiento y a la invención de la silla eléctrica, ¿no? Luego está la corriente alterna que vende sus patentes. Tesla lo vende al George Westinghouse, que gana la disputa. ¿Por qué? Por la Feria Mundial de Chicago y las cataratas del Niágara. Pues resuelve la distancia consolidando la electrificación masiva de la segunda revolución industrial y pues es el sistema que utilizamos hoy en todas nuestras casas que nos permite pues un mejor transporte, ¿no? Nos encontramos con la tercera revolución industrial. Aquí aparece Alan Turing, la persona que estamos viendo acá, es en 1936 que hace la máquina de Turing universal. Pues es cuando se es posible crear una sola máquina capaz de ejecutar cualquier tarea lógica si se le daban instrucciones, ¿no? Esto era el objetivo de él. ¿Qué hace? Pues se divide la máquina física entre las instrucciones escritas, el hardware y el software, lo físico contra lo interno. Y a él se le llama el padre de la ciencia de la computación, porque elementos electrónicos hacen procesos mecánicos y aquí se lleva a cabo el computador. Dos elementos importantes, el transistor. El transistor es algo importantísimo que el profesor nos señalaba y es que en 1947 por tres científicos pues ganan el premio Nobel al crear esta cosita tan diminuta, pero ¿qué hace esa cosita diminuta? Abre y cierra el paso de corriente automáticamente cuando recibe una pequeña señal de electricidad y esto es lo que utilizamos ahorita en los interruptores, en la sala de diseño en la que nos encontrábamos es súper fundamental porque para la luz solo pones y ya, pero esto es medio del transistor, ¿no? Esta pues una pieza sólida de material semiconductor como el germanio y el transistor sustituye, por eso es tan importante, engranajes mecánicos, algo muy grande en lo que es ahorita pues una computadora que puede realizar cálculos y lógica de forma electrónica. Aquí nos encontramos con el circuito integrado. El circuito integrado es millones de transistores microscópicos en una pastilla de silicio. Esta transforma completamente. Si bien que un transistor transformaba esto, pues el juntar millones de transistores hizo que las máquinas gigantes, como vemos aquí en los 40 y 50, sean máquinas personales, aunque muy bien como lo presenté ahí, pues es muchísimo más grande lo que tenemos actualmente. Obviamente aquí ya tenemos algo mucho más versátil que la MacBook, que tiene que ser más ligera, que el diseño tiene que ser más pequeño, pero antes pues era mucho más grande, pero cumplía y tenía el circuito integrado que pues lo permitió modernizarte y evolucionar muchísimo más. Luego, la cuarta revolución industrial. Esta se llama la era digital. Creo que pues esta cambia algo muy importante. Y es que en las anteriores estaba el antropocentrismo, de que el ser humano era el centro del universo y por ende del ser humano se le inventaban cosas para suplir sus necesidades cada vez más. Pero actualmente y en el mundo que vivimos se centra en el ecocentrismo, que es cuando el medio ambiente y la naturaleza es más importante. ¿Por qué? Porque si la naturaleza muere, el animal muere, el ser humano muere, perdón. Entonces, aquí el profe nos hacía el ejemplo de una ave, de una abeja, que la abeja puede llegar a ser más importante que el ser humano en este tiempo debido a que gracias a su polinización pues nos ayuda muchísimo a nuestra existencia. Por ende, el ser humano ha creado algo para protegerla, obviamente no se ha pues podido crear abejas, sino el cómo protegerla, ¿para qué? Para, para que ellas tengan una seguridad y que no se extingan, aunque ya se están extinguiendo poco a poco. Aquí otro término que nos importa muchísimo, la mecatrónica es la informática, la mecánica, la electrónica. ¿Qué es la mecánica? El cuerpo físico de una estructura, como es el robot. La electrónica es la
energía, los circuitos que hay dentro de esa mecánica y la informática son los software, los algoritmos que aparecen y que ayudan. Todo esto pues puede llegar a componer un robot y puedes crear productos inteligentes que piensen, actúes o adapten su entorno y pues esta es la definición completa de robot, ¿no? Aquí nos encontramos con todas las fuentes, más que todo fue Barra Popular, Wikipedia y pues también YouTube y un estudio de Harvard según que era la mecatrónica. Por otra parte, ¿qué es la robótica? La robótica es automatizar máquinas. Un robot, como ya lo había dicho, era una máquina que tenía y era programable, capaz de manipular objetos, realizar diferentes operaciones. Y en conclusión, la máquina realizan un trabajo o una acción que se les disponga. Por ende, hay tipos de robots y eso es lo que se les voy a explicar más adelante. Están los robots manipuladores. Estos son robots que pueden coger y mover objetos, pero tienen movimientos muy limitados. Luego están los robots de aprendizaje. Aquí vemos un robot que va a llevar una comida y es que recogen la información del entorno para poder hacer. Entonces, si hay una pared, tengo que moverme para el otro lado. Luego los robots reprogramables. Estos son muy eficientes cuando quieres cambiar o hay un imprevisto a último momento. Entonces, a él lo puedes cambiar y él puede variar sus funciones según las necesidades que requieras en el preciso instante. Luego los robots móviles, pues son robots inteligentes capaces de interpretar el entorno real en tiempo real. Los robots con IA, que son los que se están viendo y se están investigando más y estudiando, es que pretenden imitar al ser humano y son autónomos. Pues en el momento, pues obviamente se ha arraigado un modelo, un sistema del ser humano, pero pues el apocalipsis tecnológico nos dice que pues va a salir de control porque es un descubrimiento pues muy grande, ¿no? Pero que pues según la movilidad pues son los brazos robóticos. Esto es lo que le quitó millones a millones de personas en su trabajo, que en muchas de las empresas o fábricas serán colocar que si ponerle cinta a la caja para cerrarla, que si un jabón ponerlo en una máquina, en una cinta de una fábrica gigante. Esto le quita porque obviamente él solo tenía que moverse así, no gastaba, no se cansaba, no tenías que pagarle honorarios, podía trabajar hasta de noche y seguía y seguía. El vehículo guiado automático es que él tiene una pista predefinida. Esto es importante cuando queremos, no sé, hacer una competición, que sabemos que va a haber solo una línea recta y no va a haber más obstáculos, pero tiene que tener supervisión, porque si llega a haber una pared, él no va a tener la decisión de, ah, no hay una pared, me tengo que mover. No, él no tiene esta decisión, sino que él, pues la ruta que le dijiste es la que hace. Y en cambio está una mejora que son los autónomos, que estos sí, ellos sí tienen sensores y dicen, no, aquí una pared no me puedo tropezar porque me puedo pues lastimar y demás. Bueno, que el tema de lastimar no, sino que me puede afectar. Los humanoides, pues son normalmente un AMR, que son formas humanas y hacen funciones similares a las humanas, ¿no? Los cobots son aquellos que ayudan a las personas de codo a codo, por eso es su nombre, y un cobot es de medicina, el cual pues ayuda a pasar, a medir y demás cosas. Los por robots por función, aquí vemos los industriales, podría ser el robot de brazo que pues como lo había dicho pues utiliza para un montaje de productos que le quitó a millones de personas en la segunda revolución industrial su trabajo. Luego los domésticos pues hacen tareas como el barrer, trapear, cosas que puedas llegar a hacer el ser humano pero lo generan para una calidad porque no tengo tiempo, porque no voy a hacer eso, porque tengo un estatus social, entonces no puedo hacer eso, tengo que me lo haga porque tengo el dinero para pagarlo. Luego están los robots educativos, que es lo que tenemos en la sala de sistemas, el cual pues están desarrolladas para el momento de la evolución del tema cognitivo y el aprendizaje de una materia, como cuando lo programamos, no son pero tan complejos y pues tienen programas y cosas con muchísimos tutoriales. Luego los militares, como lo dice su nombre, es para un apoyo de ejércitos en ciertas operaciones que se ven requeridas y los médicos pueden servir para pasar cosas. Estos médicos, el área de medicina es una carrera en la que las personas y bueno, actualmente se ve que no se puede llegar a reemplazar, porque estos robots no se ha llegado a uno que haga de verdad la cirugía, sino que no, de que le diga, ahí puedes hacer tal cosa y tal cosa, o de que le pase una herramienta al ser humano, pero el ser humano sigue siendo el que hace como tal la operación.
pero pues hasta el momento se dice que la medicina pues es una de las pocas carreras que no se va a ver reemplazada por la inteligencia artificial, aunque sí es bien claro, pues va a llegar a un punto en el que creo que el ser humano obviamente va a hacer que sí. Entonces nos encontramos con la domótica. La domótica proviene de la domus, casa, y la palabra informática es el conjunto de tecnologías aplicadas para una vivienda. Eh, pues esto nos encontramos con el Internet de las Cosas o los Internet of Things. Es la red de objetos físicos que conllevan integrados sensores como software y demás. ¿Para qué? Para conectarse, intercambiar y aquí pues puse un ejemplo. Este es un símbolo de un celular y de Google Maps que nuestro celular tiene un sensor para ver dónde estamos ubicados actualmente y demás. ¿Cómo funciona la domótica? Pues es que en la tercera revolución industrial los computadores dependían de un ser humano para que ingresara datos, pero en la cuarta, ya por el Internet de las Cosas, ellas hablan y toman decisiones por sí solas. Una de las mejores automatización de todos los tiempos se dice que es el nevecón inteligente. En Colombia no sé, es muy visualizado porque pues es bastante costoso. Este es uno de los tantos automatizaciones, pero pues al momento de buscarla y en la clase se nos nombra esta es un ser simple, el conocimiento que pues se enfría. Por ejemplo, la sal en la prehistoria era la nevera, luego solo necesitaban algo que enfriara y que mantuviera la carne por más tiempo, esa era la necesidad. Pero esta se convierte para una mejor calidad de vida en un centro de comando del hogar inteligente. ¿Qué quiere? Esta tiene cámaras internas en el esto y gestión de recursos y recetas automatizadas y la central domótica integrada. ¿Qué quiere decir todo lo que les acabo de decir? Y es que el Nevecon tiene cámaras de inteligencia artificial, las cuales te dicen, ok, no hay leche, entonces necesito comprar leche. Te mandan un mensaje a tu celular y dice, oye, falta leche, compramos, y pues compráramos quiere decir que él va a sacar de tu tarjeta porque ya tiene tu código y demás y a darle y comprar, va a llegar a tu casa y ahí siempre vas a tener la nevera llena. Pero no se ha visto mucho ¿en la qué? En la... pues en Colombia, porque obviamente si llega algo y tú no estás presente, pues puede llegar el momento del robo y de que pues diste papaya, entonces si hay una leche fuera de tu casa y no hay nadie, pues una persona va a llegar y se la va a coger. Esto que está unificando y porque se dice que es la mejor automatización de todos los tiempos, automatiza el mundo físico, el mundo digital y el mundo biológico. Las fuentes que tomé fue un documental de YouTube, el cual explicaba pues que ya se está viendo implementado en muchos lugares como lo son Ohio, Canadá, o sea, muchísimos países. Pues, Ohio no es un país, pero igual es un estado de Estados Unidos. Entonces aquí pues nos vemos la realidad aumentada, la AR y por otra parte la VR. En este caso pues ¿qué es la AR? Pues colocar elementos digitales sobre el mundo real a través de una pantalla. Esto nos sirve para múltiples cosas. Por ejemplo, el profe nos nombraba tres: Pokémon Go, Google Maps y Uber. Y es que Pokémon Go, el profe pues nos decía que las personas, hubo una época en la que Pokémon Go estaba súper, pero súper, pues así explotada, estaba en tendencia. Entonces todas las personas tenían Pokémon Go. ¿Y qué hace? Pues de que había muchos lugares en donde Google Maps no podía llegar. ¿Y cuál fue y quién trabajó gratis? Prácticamente Pokémon Go. Hizo que las personas trabajaran gratis para ver y tener todos los espacios en un mapa que es Google Maps. Y pues Uber que traza rutas dependiendo de las calles de Google Maps. Todo está entrelazado. Luego, aire en la arquitectura. Cuando nosotros queremos poner un televisor con nuestro padre familiar, obviamente se necesita un cierto cuidado porque puede llegar a dañar una tubería y demás. Entonces, con la aire, pues ves cómo está compuesto la estructura sin necesidad de romper toda la pared y pues esto obviamente te ayuda muchísimo en la seguridad, en la necesidad de seguridad, que es uno de los niveles de la pirámide de Maslow. Luego, la realidad virtual, que es el VR, es 100% digital, donde el ser humano tiene que ingresar. Entonces, pues una tecnología inversiva, pues lo recibe tanto el AR como el VR, las dos realidades que les dije, porque tiene la capacidad de envolver al usuario dentro de ellas. Y aquí nos encontramos con dos grandes diferencias y grandes avances. La primera es el Machine Learning o el aprendizaje automático, que es cuando las máquinas, pues como tal, Gemini, inteligencia artificial, todas las gratuitas tienen la de sí y no. Tú le preguntas, esto puede ser así y ellos te buscan siempre una respuesta que tenga un aspecto de sí y no.
Pero pues aquí pues el profe nos comentaba que es muy importante cuidar el momento en que le preguntamos y no hacerles preguntas muy básicas o que nosotros podemos contestarlas, porque como tal, inteligencia artificial en cada consulta utiliza 500 mililitros de agua y pues imagínense cuántos chats hace una persona y cuántas personas utilizan inteligencia artificial en todo el mundo. Luego está el Deep Learning, que es aprendizaje neuronal. Esto es un avance que no es gratuito, obviamente, porque es que aparte de el sí y el no, hay un tal vez. ¿Qué pasaría si no? Esto quiere decir que la inteligencia artificial investigue más, te cree muchísimas más cosas y pues imita las conexiones neuronales de humanas. Entonces, obviamente esto pues no es gratuito. ¿Qué hacen estas dos cosas? Pues estos dos aprendizajes de los robots y demás permiten que la computadora indague, busque soluciones y cree respuestas autónomas ante nuevas búsquedas dependiendo de la necesidad que la persona tenga en el momento. Luego está la IA estrecha o amplia, que es un Machine Learning, que es pues, la inteligencia artificial normal. Y un aprendizaje neuronal es Sofía. Sofía ya les voy a explicar más que todo, pues, por qué es tan importante, pero este es un androide famoso que simula charlas humanas, aunque para inteligente utiliza la IA muy estrechamente. ¿Qué quiero decir con eso? Y es que en una entrevista a Sofía le preguntan, ¿quiere ser humana? Y ella dice, no, no quiero tener las limitaciones humanas. Luego le dicen que si ella destruiría a los humanos en algún punto, ella le dice que si quiere, pues ella los destruye. Obviamente todos los que estaban del periódico, las personas entrevistadas y más, se quedaron en un silencio profundo diciendo, no, o sea, ¿qué está pasando? Esto no puede ser posible. Y entonces Sofía hace el chiste de, no, estás leyendo mucho los nudos, obviamente no va a pasar. ¿Y cómo obtuvo esas respuestas? Después de investigar y ver este documental, se explica de que, o sea, no fue porque ella de verdad haya tenido la conciencia, que pueden que otros robots, ya a medida de nosotros, de que estamos creando robots y de que van a mejorarse, tengan esa capacidad neuronal para pensar ellos mismos y quitarse y crear el apocalipsis tecnológico, puede llegar a pasar. Pero con Sofía no fue así. ¿Por qué? Porque ella no tuvo conciencia propia de lo que dijo. Ella ya tenía un guión que pues nuestro hermoso señor, el que la instruye y demás, lo utilizaba para hacer marketing, nada más. O sea, ella ya sabía lo que iba a decir y el señor también sabía. Y este es uno de los éxitos en éxito en robótica por sus movimientos, expresiones, todo lo que ya tiene. Y aquí todo lo que les he nombrado y les he hecho mucho spoiler y son el apocalipsis tecnológico. Este es el fin de la humanidad a través del uso de la tecnología. Y aquí nos encontramos cuatro películas, de las cuales solo me he visto dos. Terminator, pues ya todos creo que la conocemos, en una IA militar que toma conciencia, decide exterminar a los humanos y pues esto pone en peligro las armas autónomas. Yo Robot es una IA que decide cerrar y controlar la humanidad por su propio bien, entre comillas, para evitar que se autodestruya. Wally creo que en física, en ética, en cualquier ámbito y de pensamiento humano se nos la ha puesto a ver y es cuando los humanos destruyen el planeta, se tienen que ir a una nave y aparece Wally que pues es una máquina muy simple de recoger basura que pone unos cubitos. Él pues llega a esa nave y encuentra que los seres humanos están muy subidos de peso, no hacen nada y aunque tienen a la otra persona a un minuto, a una distancia de digamos que un metro, no hablan con ella, sino que ya dependen absolutamente de la máquina y ahora ellos ya no tienen la capacidad con la que inventaron la máquina, sino que la máquina los ayuda a ellos y es lo que eligen las decisiones. No mires arriba, no me la he visto, pero es de un empresario que usa robots para extraer minerales de una cometa que va a chocar contra la Tierra. El plan falla por ambición económica y el planeta es destruido, se nota, pues se expresa cómo el planeta se destruyó, qué pasa y demás. Para concluir todo lo que les he dicho, el diseño es algo muy importante y es que el diseño no es como cuando se nos dice, ay no, es que tienes que dibujar bonito para meterte en el diseño. No, en el taller de sistemas, en el taller de mecatrónica, en el taller de procesos, hay diseño, porque cuando tú quieres crear algo, cuando tú quieres renderizar y demás, necesitas un momento de indagar, necesitas un momento de buscar la necesidad por la cual tú quieres satisfacer y el problema que se te puede venir a cabo y cómo sería la mejor forma para poder desviarte o controlar ese problema.
Entonces el diseño desde muchas de la etapa humana se ha visto reflejado y pues ha ayudado a que el ser humano esté donde esté y pues va a seguir y va a seguir obviamente en las necesidades. Aunque ya no son las básicas, ya hay muchísimos inventos para solucionar las básicas y se está viendo pues en peligros estas a base de necesidades secundarias debido a que pues ya no estamos teniendo agua y por eso los invito por favor a primero saber qué consultar en la inteligencia artificial para no gastarte esos 500 mililitros de agua en vano. Segundo, utilizar el agua. Yo sé que eso es un poquito cansado, pero obviamente el medio ambiente se está acabando y si se acaba y si se extermina el medio ambiente, pues nos morimos y nos extinguimos nosotros. Aunque se están haciendo investigaciones para que personas vayan a otros planetas, pero pues no se ha sabido nada de eso porque las únicas personas y a lo que se está pensando es las generaciones futuras, no en nosotros. Entonces, si nosotros queremos seguir darle un planeta, debemos cuidar el medio ambiente. Y por último, una frase que aparecía en una fuente que investigué es que la tecnología debe ser una herramienta para salvar nuestro mundo y la tecnología nace de esta necesidad, pero no debería ser el motivo para nuestra propia extinción. Muchísimas gracias, espero que les haya sido de agrado esta presentación, este video. Siento extenderme tanto, pero les agradezco por todo. Chao.